Mi nombre es Valeria Díaz Ramírez y el día de hoy vengo a presentar la rúbrica del tercer parcial que se trata de elaborar un cuento titulado El Periquillo Sarmiento, escrito por José Joaquín Fernández de Lizardi. Periquillo nace en una familia muy humilde donde solo le pueden dar consejos y un poco de educación. Este niño casi siempre va por el camino equivocado, por la influencia de su mamá, que es una madre protectora, y por su padre, que es muy consentidor. No aprende ningún oficio y va a la escuela donde sus compañeros le ponen de apodo Periquillo por su debilidad de hablar y de forma de vestir. Desde entonces, él admite haber cometido el error de no saber escoger las amistades. Los cambios de escuela y de maestros particulares suceden uno tras otro día, y nadie ponía atención en el Periquillo. Entonces su papá, teniendo en mente de que su hijo jamás sería un buen estudiante, le propone escoger algún oficio. Él decidió estudiar gramática latina. Por tal motivo, el padre le consigue al mejor maestro, pasando de esta forma un tiempo entre estudios y pintas. Y el día de su graduación quizás fue el más dichoso de sus padres, porque se enorgullecieron del notable cambio, recibiendo los papeles del bachillerato en artes. Periquillo se desconcentra de lo que realmente estaba estudiando o de lo que ya va a trabajar y le provoca muchos problemas a sus papás. Su padre lo convence de ir a aprender un oficio a una hacienda de un amigo, donde pasa algunos incidentes con Juan Largo Januario, que era más que su amigo, era su cómplice que lo ayudaba en sus aventuras. Periquillo, como sabemos, tenía mucho conocimiento. Siempre quería impresionar a todos, pero su amigo siente celos y le tiende una trampa. Esta trampa que su amigo le tendió hizo que terminara su estancia en la hacienda. Regresó a casa de sus padres y el padre le propuso dos opciones: o estudiar para ser abogado o médico, o si no, le ofreció su ayuda incondicional para que aprendiera otro oficio. Para variar, Periquillo no le convencía ni uno ni otro. Entonces le dijo a su padre que lo que quería estudiar era para ser clérigo. El padre le advierte que para ser clérigo tiene que ser primero vicario y esto le implica privaciones, voluntad y mucho estudio, pero su mayor objetivo en la vida era ganar sin el menor esfuerzo posible, pero tampoco funcionó. Era faltista, el peor de la clase y que además frecuenta un grupo de amigos muy libertinos y pocos confiables. Una vez más, su padre había resuelto meterlo de aprendiz al bachilleres. Se escandaliza y le suplica a su madre que no permita esto. El Periquillo va de nuevo esta vez y le dice que quiere ser fraile, la mejor manera de ganarse la vida. El Periquillo, convencido de todo lo que su decisión implicaba, experimenta la certeza del dicho: el hábito no hace al monje, que reniega de su decisión. Aun así acepta convencido de que pasado el tiempo riguroso de los estudios y las disciplinas, vivirá cómodamente la vida en el convento. 6 meses después, cuando recibe la noticia de la muerte de su padre, este hace como pretexto la viudez de su madre para salir del convento. La madre lo recibe orgullosa y conmovida. A un año duro de luto,
La madre no solo gastó su último centavo en los continuos caprichos de su hijo, sino que poco a poco, empeño tras empeño, se fue quedando sin bienes hasta terminar por vivir en un pequeño cuarto. Periquillo no mostró en él ni el mínimo interés por trabajar, e insistía en vivir como un tacaño. Su madre muere entre delirios. Su madre, antes de morir, les pide que le den de comer a su hijo. El periquillo se encuentra en la calle, pues ningún pariente lo auxilia. Solo un encuentro casual con Juan le pone de destino al Januario, que vive de hacer trampas con las cartas. Rápidamente enseña a Periquillo con sus mañas. Estos forman un equipo y la fama del Periquillo y del Januario que obtuvieron se extiende por los alrededores. En cierta ocasión, el Periquillo es golpeado y termina en un hospital. A su salida, se encuentra solo, sucio y con hambre. Sobrevive de las estafas hasta encontrarse de nuevo con el Januario. Y termina encarcelado por las estafas. Ahí conoce a Antonio Sánchez, quien lo ayuda y ofrece su amistad. Sin embargo, luego conoce a Aguilucho, otro amigo, y al cabo de un tiempo consigue su libertad. Gracias a la habilidad de hablar en latín, se vuelve ayudante del boticario. Durante su estancia, estudia química y botánica. De ahí conoce a un médico conocido como el doctor Purgante. Se va a trabajar con él durante unos meses, pero Periquillo abandona a su nuevo amo, no antes de llevarse algunos títulos, pergaminos y fórmulas de medicina. Él cree saber lo suficiente de medicina como para ejercer la carrera. El doctor Sarmiento tiene suerte y sana a sus primeros pacientes, que gracias a eso adquiere notoriedad hasta que un día lo descubren y huye del lugar. Intenta vender algunas prendas robadas. Para su desgracia, una persona reconoce las prendas y lo acusa, pero él, para no meterse en problemas, acusa a un pobre indigente, el cual es llevado a la cárcel, quien después curiosamente le brinda su amistad. El Periquillo vuelve a mentir una y otra vez. Hubo una ocasión en que le pagan con un billete de lotería, mismo que sale premiado. Su vida cambió por completo. Sus antiguos enemigos se volvieron sus amigos y los lujos volvieron. De ahí conoce a Mariana, su primera esposa. Pero pasadas semanas se presenta el desencanto de la vida matrimonial. Mariana se ve de repente viviendo en un cuarto más modesto y peleando constantemente con su esposo. Pero lo peor estaba por venir. Un fuerte dolor anuncia un parto mal atendido, que desgraciadamente causa la muerte de Mariana. El Periquillo pasa nuevamente una corta temporada en el hospital, debido a una puñalada. Desconsolado, entra a una iglesia, donde el sacristán lo reconoce y le ofrece trabajo, hasta que descubre sus mañas. Y de nuevo en la calle, pero en poco tiempo el Periquillo se vuelve un experto en pedir limosna. Cierto día, un hombre no solo se apiada de él, sino que le ofrece techo, comida y trabajo. La suerte sigue esta vez a Periquillo, quien también termina como ayudante de un subdelegado corrupto, al que en poco tiempo sustituye como funcionario. Es incluso más corrupto que su antecesor, y de nuevo termina condenado a 8 años de cárcel. Pero se le ofrece la opción de pagar su condena en el ejército, la cual es aceptada, convirtiéndose en un asistente de un coronel. Responde con efectividad a su nuevo amo, le sirve como mayordomo y lo atiende,
Además, el periquillo recobra el gusto por el saber, mas no corrige sus hábitos. La permanencia de 8 años sirviendo hace una pequeña fortuna y pocas aventuras. Al terminar la condena, dedica a regresar a la ciudad. Con el camino, planea cómo duplicar su dinero y convertirse en virrey. Llega a convencerse tanto de su idea que le ocurre una nueva tragedia. Iba a parar a una isla, permanece allí y luego de un tiempo regresa nuevamente. Se le da la gran vida otra vez y surge una discusión teológica. Luego, el periquillo Sarmiento se pregunta por primera vez el sentido de su existencia. Desesperado, intenta suicidarse, pero frustra en su intento. Entonces considera por primera vez en su vida rectificar el paso que ha llevado hasta ahora. Sus amigos mueren y él logra salvarse casi de milagro. En ese momento se da cuenta el periquillo que resulta imposible vivir como desea. Además descubre que la verdadera felicidad radica en la tranquilidad de espíritu. Queriendo cambiar de actitud, retoma el camino a la Ciudad de México, donde alcanza la madurez emocional y sentimental. Otro encuentro importante sucede en su vida. Una niña le pide limosna, a la que lleva a vivir a su casa. El padre de la infortunada infante resulta ser don Antonio, su amigo en la cárcel. Pensando en sentar cabeza, pide la mano de la hija de su amigo, quien le dice no influir en los sentimientos de su hija. Con lo que no contaba es que Pedro ya había hablado con la niña en cuestión, quien le acepta como pretendiente. Todos son invitados a las nupcias del periquillo, pero luego muere el amo del periquillo, quien le deja la hacienda como herencia. Pasan largos y felices años, nacen los hijos del periquillo. Un padrino de ellos, Lizardi, se queda con las varias notas de las aventuras de su compadre, quien había comenzado a redactar una especie de testamento moral, basado en numerosas experiencias. Muere Pedro Sarmiento, dejando unos libros para que sus hijos se aprovecharan de ellos. Quiso dejar sus aventuras y que no toman los mismos caminos equivocados. Y ya es aquí cuando termina este cuento.